Un billonario se disfrazó de mendigo para poner a prueba la bondad de la prometida de su hijo. Pero cuando vio cómo reaccionó, descubrió una verdad que lo dejó completamente en shock. ¿Qué harías si tu futuro estuviera en manos de alguien que parece no tener ningún interés en ti? La pregunta resuena en el corazón de don Alfonso del Valle, un empresario de renombre en España, cuyo imperio se extiende por industrias y ciudades. Sin embargo, su mayor preocupación no son las cifras en su cuenta bancaria, sino su hijo, Hugo. A medida que la fecha de la boda se acerca, Alfonso se siente atrapado en un torbellino de incertidumbre, incapaz de dejar de lado una inquietante pregunta. ¿Está Hugo a punto de comprometer su vida a la mujer correcta? Hugo es un joven amable y generoso, un verdadero reflejo del amor y la dedicación que su padre le ha brindado. Sin embargo, a pesar de su apariencia deslumbrante y su corazón noble, Hugo esconde una vulnerabilidad que pocos conocen. Desde pequeño, ha sentido la presión de vivir a la altura de las expectativas de su padre, lo que ha forjado en él una necesidad de aprobación, que a menudo lo lleva a tomar decisiones impulsivas. Su amor por Natalia, una mujer de belleza deslumbrante y modales impecables, parece ser un refugio de esa presión. Pero, ¿es realmente amor lo que siente? ¿O es solo un deseo de seguir el camino trazado por su padre? Alfonso no puede evitar sentir que hay algo que no encaja. Natalia, que desde el primer momento ha mostrado una sonrisa encantadora y un comportamiento impecable, despierta en él una sensación de alerta. Aunque es educada y dulce, hay momentos en los que su mirada se vuelve fría y distante, especialmente cuando habla sobre el dinero y el estatus. Las conversaciones sobre la boda, las listas de invitados y los lujosos detalles parecen hacerla brillar, pero Alfonso no puede quitarse de la cabeza la idea de que su interés podría estar más alineado con la fortuna de la familia que con el amor verdadero hacia su hijo. En medio de esta tensión, la vida de Alfonso se desarrolla en el contexto de un Madrid vibrante y opulento, donde el lujo y la ostentación son moneda corriente. Sin embargo, fuera de las puertas doradas de su mansión, la realidad se ve muy diferente. La ciudad está llena de contrastes. Mientras algunos disfrutan de banquetes en restaurantes de alta gama, otros luchan por sobrevivir en las calles. Esta dualidad se convierte en un espejo que refleja las preocupaciones de Alfonso, quien se siente atrapado entre la riqueza que ha acumulado y la búsqueda de autenticidad en las relaciones que lo rodean. A medida que la presión por la boda crece, Alfonso decide que necesita hacer algo drástico. La idea de disfrazarse de mendigo surge como una forma desesperada de poner a prueba la verdadera naturaleza de Natalia. Se siente dividido. Por un lado, sabe que es un plan arriesgado y poco convencional, pero por otro, la necesidad de proteger a su hijo y garantizar su felicidad es más fuerte. Al final, se viste con ropa desgastada, ensucia su rostro y se coloca en la entrada del lujoso restaurante donde Natalia y Hugo se reunirán para una cena de compromiso. Cuando la pareja llega, Alfonso, con su disfraz, se acerca a ellos con una voz temblorosa y una petición de ayuda. Lo que ocurre a continuación deja a todos atónitos. Mientras Hugo muestra compasión y se siente conmovido por la situación del anciano, Natalia reacciona de una manera que Alfonso nunca hubiera imaginado. La frialdad de su mirada y la desdén en sus palabras cuando se burla de él son un golpe devastador. La humillación que inflige al indigente, pidiendo a los empleados del restaurante que lo expulsen, revela una faceta de su carácter que Alfonso no había visto antes. En ese instante, el corazón de Alfonso se hunde. La mujer que estaba a punto de convertirse en parte de su familia no es más que una fachada que brilla con la luz del dinero, pero que carece de la calidez del verdadero amor. Al día siguiente, en una reunión donde se iba a anunciar la boda, Alfonso decide que es hora de revelar la verdad. Enfrentando a Natalia y a todos los presentes, les cuenta que el mendigo que despreciaron era, en realidad, su futuro suegro. El silencio se apodera de la sala, y las miradas de sorpresa y confusión se cruzan entre los invitados. Las palabras de Alfonso resuenan en el aire, y lo que sigue cambiará el destino de todos los presentes. La historia de don Alfonso del Valle
no es solo la de un padre preocupado por el futuro de su hijo. Es un relato que explora las profundidades de la condición humana, la lucha entre las apariencias y la realidad, y la búsqueda de valores auténticos en un mundo donde la superficialidad a menudo reina. La decisión de Alfonso de disfrazarse de mendigo se convierte en un catalizador que revela la verdad detrás de las sonrisas y las promesas, obligando a cada personaje a confrontar sus propios miedos y anhelos. La lucha por la aceptación, el amor genuino y la justicia se convierte en un viaje que tocará el corazón de todos aquellos que se crucen en su camino, desafiando la noción de que la verdadera riqueza reside únicamente en las posesiones materiales. En su búsqueda de respuestas, Alfonso no solo descubrirá la verdad sobre Natalia, sino que también se verá obligado a enfrentar sus propios demonios y a redefinir lo que realmente significa ser un hombre exitoso en un mundo donde el amor y la integridad valen más que cualquier fortuna. El silencio en la sala se volvió abrumador tras la revelación de Alfonso. Las miradas incrédulas se posaron sobre él, y el murmullo de las conversaciones se desvaneció como un eco lejano. Natalia, visiblemente alterada, intentó mantener la compostura, pero su rostro había perdido la habitual sonrisa encantadora. La tensión era palpable y en el aire flotaba una mezcla de sorpresa y desconfianza. Alfonso, sintiendo el peso de las miradas sobre él, se dio cuenta de que había cruzado una línea, pero no podía permitir que su hijo se casara con una mujer que no lo amaba de verdad. Hugo, atónito, buscó las palabras adecuadas, pero la confusión lo envolvía como una densa niebla. El joven había sido criado en un entorno donde las apariencias lo eran todo, y la idea de que su prometida pudiera ser tan superficial lo desarmaba. «¿Por qué no me dijiste que era tu padre?», preguntó Natalia. Su voz temblorosa revelaba la mezcla de ira y vulnerabilidad que la invadía. Alfonso, sin embargo, no tenía tiempo para la rabia de Natalia. Su mente estaba centrada en su hijo, en el dolor que seguramente estaba sintiendo. «Hugo, tú mereces a alguien que te ame por lo que eres, no por lo que tienes», dijo, su voz resonando con la sinceridad que solo un padre podría transmitir. La mirada de Hugo se llenó de confusión y tristeza. Parecía que la vida que había construido hasta ese momento se desmoronaba ante sus ojos. En ese instante, apareció Clara, la hermana menor de Alfonso, quien había sido un pilar en la vida de Hugo. Clara siempre había tenido una visión más crítica del mundo de su hermano, y su llegada trajo consigo una brisa de frescura. «Tal vez deberíamos hablar con Hugo a solas», sugirió con firmeza. «Él necesita escuchar lo que realmente está pasando, y no solo lo que su padre cree que es mejor para él». Alfonso sintió un leve alivio al ver a Clara. Ella siempre había sido la voz de la razón en la familia, y sabía que su intervención podría ser crucial. Con un gesto se llevó a Hugo a un lado, mientras Natalia, aún furiosa, se quedó en el centro de la sala, rodeada por los invitados que intercambiaban miradas de sorpresa. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Hugo, su voz apenas un susurro. «¿Por qué no me dijiste que era un mendigo? ¿Por qué tuviste que hacer esto?». En su mirada había un rayo de decepción que atravesaba el corazón de Alfonso. «Porque necesitaba que vieras la verdad, hijo. A veces, el amor no es suficiente, y las apariencias pueden engañar. Esta mujer puede ser hermosa y encantadora, pero si su amor está condicionado por tu estatus, no es amor verdadero», respondió Alfonso, con el peso de sus propias decisiones pesando sobre sus hombros. Mientras tanto, Natalia, incapaz de contener su indignación, buscó apoyo en los demás presentes. La red de relaciones que había cultivado a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Algunos de los invitados, que habían admirado su belleza y su encanto, ahora se cuestionaban si realmente conocían a la mujer que habían aplaudido. La presión social comenzaba a convertirse en su enemigo. Clara, al notar la tensión, decidió intervenir. «Natalia, quizás deberías reflexionar sobre lo que ha pasado aquí. No se trata solo de una prueba, sino de un espejo que refleja tus verdaderos valores», dijo con voz calmada, pero firme. Sus palabras resonaron en la sala, y aunque Natalia intentó mantener su fachada, era evidente que su confianza comenzaba a tambalear. La situación se tornó incómoda, y Hugo,
sintiéndose entre la espada y la pared, miró a su padre y luego a Natalia. No sé qué pensar. Natalia, siempre creí que me amabas, pero ahora no sé si lo hacías por mí o por lo que represento, dijo, su voz temblando con la carga de la realidad. En ese momento, Alfonso sintió cómo las emociones lo invadían. Se dio cuenta de que su propia lucha por proteger a su hijo lo había llevado a un camino inesperado. La presión de ser un buen padre y un buen empresario había nublado su juicio, y la verdad que había buscado desesperadamente estaba ahora al alcance de su mano. Mientras tanto, Natalia, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies, comenzó a tomar conciencia de que su propia imagen estaba en juego. La presión de mantener su estatus en la sociedad era abrumadora, y su deseo de ser aceptada la había llevado a construir una fachada que ahora se desvanecía. Era lo que había prometido, pero en el fondo sabía que había algo más que deseaba: autenticidad. El encuentro se tornó en un campo de batalla emocional, donde las palabras se convirtieron en flechas y las miradas en juicios. Alfonso, al ver la lucha interna de su hijo y la transformación en Natalia, sintió que había dado el primer paso hacia la verdad, pero el camino aún era largo. La amistad con Clara se consolidaba y su apoyo se volvía crucial en estos momentos de crisis. Las dudas sobre el amor de Hugo por Natalia comenzaron a desvanecerse, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué pasaría a partir de ahora? El día avanzó y el dilema de Alfonso se intensificó. Mientras se alejaba de la reunión, sintió que el peso de la decisión que había tomado se cernía sobre él. ¿Realmente había hecho lo correcto al desnudarse de su propio orgullo y jugar con las emociones de su hijo? Las dudas lo acosaban, y la imagen de Hugo, con el corazón roto, se repetía en su mente. Natalia, por otro lado, enfrentaba la realidad de su vida. La superficialidad que había abrazado hasta ese momento comenzó a desmoronarse. La lucha entre lo que había sido y lo que realmente deseaba era visible en su rostro. Había perdido el control de la situación, y la presión de ser la mujer perfecta se volvía cada vez más pesada. Mientras la noche caía sobre Madrid, Alfonso se encontró en un lugar solitario, mirando las luces de la ciudad. Comprendió que había iniciado un viaje de redescubrimiento, no solo para su hijo, sino también para él mismo. La búsqueda de la verdad y la autenticidad se había convertido en una misión que ni siquiera había anticipado. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, había algo que sabía con certeza: la lucha por encontrar el amor verdadero y la integridad siempre valdría la pena. El aire en la sala seguía cargado de tensión mientras Alfonso observaba a su hijo y a Natalia. La revelación había desatado una serie de acontecimientos que se sentían más allá de su control. Sin embargo, lo que comenzó como una defensa del amor verdadero se convirtió rápidamente en un campo de batalla en el que cada palabra parecía tener el poder de destruir lo que había construido. La mirada de Hugo, llena de confusión y decepción, lo perseguía. La pregunta que resonaba en su mente era si realmente había hecho lo correcto. Mientras tanto, Natalia, en su rincón de la sala, luchaba por recuperar la compostura. La presión de los murmullos a su alrededor la estaba desgastando. Había sido la estrella del evento, la mujer que todos admiraban, y ahora se sentía expuesta, vulnerable. La rabia que había sentido hacia Alfonso comenzó a transformarse en miedo. Se dio cuenta de que su mundo de apariencias estaba a punto de desmoronarse, y por primera vez se preguntó si había construido su vida sobre una base tan frágil. Pero en su interior también había un destello de determinación. No podía dejar que la situación la aplastara. Debía luchar por lo que había deseado, por lo que había creído. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Clara tomó la iniciativa de acercarse a Natalia. No es fácil lo que estás pasando, pero quizás deberías reflexionar sobre lo que realmente quieres, le dijo con voz suave pero firme. ¿Es el estatus lo que te define o es el amor y la autenticidad? Las palabras de Clara resonaron en Natalia, haciéndola cuestionar su propia identidad, pero la presión de mantener su imagen seguía siendo abrumadora. Por otro lado, Alfonso y Hugo se alejaron un poco del bullicio, buscando un lugar tranquilo donde poder hablar sin interrupciones. La voz de Hugo sonaba quebrada.
¿Por qué no me dijiste antes que había algo oscuro detrás de su fachada? ¿Por qué esperar hasta este momento para abrirme los ojos? En su tono se mezclaban el dolor y la traición. Alfonso sintió que sus esfuerzos por proteger a su hijo habían fracasado. Hugo, pensé que te estaba protegiendo. No quería que sufrieras. A veces los padres toman decisiones difíciles por amor, respondió, sintiendo cómo la angustia lo oprimía. Pero la verdad era que el dilema se había convertido en un laberinto emocional. Alfonso se dio cuenta de que, al intentar salvar a su hijo de una decepción, había puesto en peligro su propia relación. La conexión que había luchado por mantener con Hugo ahora pendía de un hilo. La presión que sentía no solo provenía del amor paternal, sino también de sus propias inseguridades como padre y como hombre de negocios. Había hecho lo correcto al arriesgar su relación con su hijo por el deseo de protegerlo de una posible traición. Mientras tanto, la noche se tornaba más oscura y las luces de Madrid parpadeaban como un reflejo del caos interno de cada personaje. La conversación entre Natalia y Clara se tornó más profunda. Nunca pensé que me vería en esta situación, confesó Natalia, sus ojos llenos de lágrimas. Siempre creí que el amor era suficiente, pero ahora me doy cuenta de que no es tan simple. Clara, con empatía, le recordó que a veces el valor radica en la vulnerabilidad y en la capacidad de reconocer los propios errores. No es tarde para cambiar, Natalia. Puedes elegir ser auténtica y dejar de lado lo que los demás piensen. Sin embargo, el verdadero reto se presentó cuando, al volver a unirse a los demás, Natalia se dio cuenta de que algunos de los invitados, que hasta hacía poco la admiraban, comenzaban a murmurar entre ellos, cuestionando su integridad. La presión social se intensificaba y el deseo de Natalia de mantener su estatus comenzaba a volverse un peso insoportable. La lucha interna entre su ambición y su deseo de ser genuina la llevó a un punto de quiebre. Hugo, por su parte, se encontraba en una encrucijada. La revelación de su padre lo había dejado tambaleándose entre el amor por Natalia y la necesidad de encontrar la verdad. La posibilidad de que su relación se basara en la superficialidad lo llenaba de una tristeza profunda. La imagen de la mujer que había amado se desdibujaba, convirtiéndose en una sombra de lo que había creído que era. Reflexionó sobre sus propios valores y la forma en que había sido influenciado por su entorno. ¿Era amor lo que sentía, o simplemente una ilusión construida a partir de las expectativas de su familia y la sociedad? A medida que la noche avanzaba, Alfonso se sintió cada vez más abrumado. La presión de ser un buen padre, un buen empresario y un buen hombre se estaba convirtiendo en una carga insoportable. La imagen de su familia perfecta se desmoronaba, y con ella su propia identidad. La lucha interna entre el deber y la verdad lo mantenía despierto, cuestionando cada decisión que había tomado. Se dio cuenta de que el viaje hacia la autenticidad no solo era de su hijo, sino también una búsqueda personal que debía emprender. La llegada de un viejo amigo de Alfonso, Javier, quien había sido un mentor en su carrera, trajo consigo una nueva perspectiva. Javier había pasado por su propia crisis de identidad y había experimentado la presión de las expectativas sociales. A veces, lo que más tememos es lo que necesitamos enfrentar. La verdad puede ser dolorosa, pero es el primer paso hacia la libertad, le dijo, instándole a reflexionar sobre su papel en la vida de su hijo. La conversación con Javier hizo que Alfonso se cuestionara aún más su papel en la vida de Hugo. Era evidente que su intervención había tenido un impacto, pero también era crucial que su hijo encontrara su propio camino. La lucha por el amor verdadero y la autenticidad había comenzado a tomar forma, y Alfonso estaba decidido a no ser un obstáculo en el viaje de su hijo. La decisión de dejar que Hugo tomara sus propias decisiones, aunque doliera, se convirtió en una prioridad. Mientras tanto, Natalia, sintiéndose cada vez más aislada, comenzó a comprender que su lucha no era solo por mantener su imagen, sino también por descubrir quién era realmente. La presión de los demás la había llevado a construir una fachada que ahora se sentía vacía. Desear ser aceptada la había llevado a un punto en el que debía decidir si seguir persiguiendo una ilusión o atreverse a ser ella misma. La amistad con Clara se había convertido en un refugio en medio de la tormenta y su apoyo se volvía crucial. Así,
La noche concluyó con un aire de incertidumbre, pero también de esperanza. Cada uno de los personajes se encontraba en un punto de inflexión, enfrentando sus propios miedos y deseos. Alfonso, Hugo, Natalia y Clara se preparaban para un viaje de autodescubrimiento, donde las verdades ocultas y los deseos reprimidos comenzaban a emerger. La lucha por el amor, la autenticidad y la conexión genuina se convertiría en el hilo conductor de sus vidas en los días venideros, y aunque el camino estaría lleno de desafíos, cada uno de ellos sabía que la búsqueda de la verdad siempre valdría la pena. El ambiente en la sala se tornó aún más tenso cuando un estruendo resonó desde el fondo, seguido de un grito desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, donde una figura descompuesta apareció. Era Laura, la hermana de Alfonso, quien había llegado sin previo aviso, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. Su presencia inusitada y su evidente angustia atrajeron la atención de todos, interrumpiendo el murmullo que había estado creciendo entre los invitados. «¡Alfonso! ¡Hugo!», exclamó Laura, su voz temblando con la desesperación. «Es mamá, ha tenido un accidente. ¿Está en el hospital? Necesitamos ir ahora mismo». Las palabras cayeron como una bomba en la sala, arrastrando con ellas las tensiones acumuladas. En un instante, la confrontación que había estado a punto de desatarse entre Hugo y Alfonso se desvaneció, reemplazada por una nueva realidad que exigía su atención inmediata. Hugo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión y el dolor que había estado sintiendo por la revelación de su padre se eclipsaron de golpe por la angustia de saber que su abuela estaba en peligro. Una oleada de emociones lo invadió: miedo, preocupación y un profundo sentido de impotencia. Miró a su padre, quien, a su vez, parecía haber sido golpeado por la noticia. Alfonso se quedó paralizado por un momento, sintiendo cómo la preocupación por su madre superaba todo lo demás. Era un llamado a la realidad que lo sacaba de su laberinto de dudas. Mientras tanto, Natalia, que había estado observando la escena desde un rincón, sintió que su mundo también se tambaleaba. La revelación de la situación de la madre de Alfonso la hizo reconsiderar su propia lucha. En un instante, el impacto emocional de la noticia la llevó a cuestionar la importancia de sus propias preocupaciones. ¿Era realmente significativo mantener su estatus frente a la posibilidad de perder a un ser querido? Se dio cuenta de que la vida estaba llena de momentos inciertos y dolorosos, y que aferrarse a las apariencias no la protegería de las verdaderas tragedias. La urgencia de la situación llevó a Alfonso a actuar de inmediato. Sin pensarlo dos veces, se volvió hacia su hijo y le dijo: «Hugo, tenemos que ir al hospital. No importa lo que haya pasado entre nosotros. Lo más importante ahora es tu abuela». Las palabras de Alfonso, cargadas de un nuevo sentido de propósito, resonaron en Hugo. La lucha interna que había estado experimentando se desvaneció temporalmente, reemplazada por un sentido de unidad y acción. Ambos, padre e hijo, se dirigieron hacia la salida, dejando atrás el bullicio de la fiesta y las tensiones que los habían dividido. Mientras tanto, Natalia sintió que el peso de sus decisiones comenzaba a desvanecerse. Al ver a Alfonso y a Hugo salir rápidamente, se dio cuenta de que el amor y el apoyo familiar eran lo que realmente importaba en esos momentos de crisis. Sin pensarlo, decidió seguirlos. Aunque su relación con Hugo estaba en una encrucijada, había un impulso en su interior que la llamaba a estar a su lado. Tal vez, en medio de esta tragedia, encontraría la oportunidad de demostrar su verdadero valor y su amor auténtico. La llegada al hospital fue un torbellino de emociones. Las luces brillantes y el olor a desinfectante crearon un ambiente irreal que contrastaba con la gravedad de la situación. Alfonso y Hugo se encontraron en la sala de espera, donde la ansiedad flotaba en el aire. La angustia compartida de ambos fortaleció su vínculo, y la necesidad de ser fuertes por su madre les hizo dejar de lado sus diferencias. Hugo miró a su padre, sintiendo que, a pesar de los conflictos, había algo inquebrantable que los unía: el amor por su familia. Cuando un médico apareció finalmente para informarles sobre el estado de su madre, el tiempo pareció detenerse. Las palabras del médico,
aunque tranquilizadoras, estaban impregnadas de un tono serio. Su madre ha sufrido una caída y se encuentra en observación. Está estable, pero necesitamos asegurarnos de que no haya lesiones internas. Alfonso sintió una mezcla de alivio y preocupación, y esa sensación lo llevó a comprender que, a partir de ese momento, sus prioridades debían cambiar. La lucha por mantener una fachada perfecta había perdido su relevancia frente a la fragilidad de la vida. En ese momento de vulnerabilidad, Alfonso se dio cuenta de que había estado corriendo en círculos al tratar de proteger a su hijo y a sí mismo de la verdad. La revelación de las complicaciones en su relación con Hugo palidecía en comparación con la realidad de la vida y la muerte. Comenzó a replantearse su papel como padre, entendiendo que el verdadero amor implica ser honesto y permitir que los demás tomen sus propias decisiones, incluso si eso significa enfrentarse a la decepción. Hugo, por su parte, experimentó un cambio profundo. La preocupación por su abuela lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente importaba en su vida. Las dudas sobre su relación con Natalia y su padre se desvanecieron temporalmente mientras se enfocaba en el bienestar de su familia. Comprendió que el amor no puede ser superficial y que las conexiones genuinas se forjan a través de la vulnerabilidad y la verdad. La necesidad de enfrentar sus propios sentimientos hacia Natalia se convirtió en una prioridad, pero ahora desde un lugar de claridad y autenticidad. Mientras tanto, Natalia, al ver la fortaleza y la unión entre Alfonso y Hugo, comenzó a reevaluar su propia vida. La lucha por mantener una imagen perfecta se sentía cada vez más insignificante frente a la realidad de la familia que se enfrentaba a una crisis. En ese instante, se dio cuenta de que su propio camino hacia la autenticidad no solo dependía de la aceptación de los demás, sino de la aceptación de sí misma. La vulnerabilidad que había sido su mayor temor ahora se transformaba en su mayor fortaleza. Así, el accidente se convirtió en un punto de inflexión en la vida de cada uno de ellos. La tragedia había forzado a Alfonso, Hugo y Natalia a confrontar sus miedos y deseos más profundos. Lo que había comenzado como una lucha por el amor y la autenticidad se transformó en una búsqueda conjunta de apoyo y conexión genuina. Aunque el futuro era incierto, cada uno de ellos estaba dispuesto a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva, donde la verdad, el amor y la vulnerabilidad se entrelazaban en una danza que prometía una transformación significativa. Mientras la noche se desvanecía y el amanecer comenzaba a asomar, Alfonso, Hugo y Natalia se encontraban en un nuevo camino, uno que, aunque lleno de incertidumbres, les ofrecía la oportunidad de reconstruir sus vidas sobre cimientos más sólidos. La lucha por la autenticidad y el amor verdadero había comenzado, y cada uno sabía que, a pesar de las adversidades, el viaje hacia la verdad siempre valdría la pena. El ambiente en el hospital era frío y clínico, pero la tensión era palpable. Alfonso y Hugo se encontraban sentados en la sala de espera, la angustia de la noticia aún pesando sobre ellos. A medida que el tiempo avanzaba, las palabras del médico resonaban en la mente de Alfonso. Está estable, pero necesitamos asegurarnos de que no haya lesiones internas. Cada segundo que pasaba, sin saber más sobre la salud de su madre, se sentía como una eternidad. La espera se convirtió en un tormento emocional. Alfonso miró a su hijo, quien estaba visiblemente afectado, sus manos entrelazadas y el rostro pálido. La culpa y la preocupación se entrelazaban en su interior. Había estado tan enfocado en sus propios problemas que casi había olvidado la fragilidad de la vida. Era un momento decisivo en el que debía demostrar no solo a su hijo, sino también a sí mismo, que podía ser el padre que necesitaba. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe, y el médico apareció de nuevo. Alfonso sintió cómo su corazón se detenía. ¿Es mamá?, preguntó con la voz entrecortada. El médico los miró con seriedad y en ese instante Alfonso supo que debía estar preparado para cualquier noticia. La tensión en la sala se hizo insoportable. Su madre ha estado estable, pero ha perdido el conocimiento y tenemos que hacerle más pruebas, explicó el médico. Necesitamos que se mantengan tranquilos. No podemos asegurar qué ha pasado exactamente,
Las palabras de la autoridad médica resonaron en el aire, y Alfonso sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El miedo se apoderó de él, y la imagen de su madre, débil y vulnerable, lo llenó de una desesperación abrumadora. Hugo, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Qué significa eso? ¿Está en peligro? Su voz temblaba, y Alfonso pudo ver en su rostro la misma preocupación que él sentía. Era un momento de verdad, un desafío emocional que los obligaba a confrontar no solo la situación de su madre, sino también sus propias batallas internas. «Necesitamos ser fuertes, Hugo», dijo Alfonso, tratando de mantener la calma. «Ella necesita que estemos aquí, que sepa que la amamos». Pero en su interior, la lucha era feroz. ¿Cómo podía ser fuerte cuando su propia vida se desmoronaba? Sin embargo, en ese instante, comprendió que debía dejar de lado sus miedos y dudas. La vida de su madre estaba en juego, y eso era lo único que importaba. Mientras esperaban noticias, Natalia llegó corriendo al hospital con la respiración entrecortada. Al ver a Alfonso y Hugo juntos, sintió la carga de la situación. Se acercó a ellos y en un gesto impulsivo, tomó la mano de Hugo. «No estás solo en esto», le dijo, su voz firme. «Estamos juntos. Vamos a salir de esta». La conexión que compartían, a pesar de los conflictos previos, se hizo más fuerte en ese momento de crisis. La amistad se había transformado en un vínculo de apoyo inquebrantable. Las palabras de Natalia resonaron en Hugo, quien sintió una oleada de gratitud. En medio de la incertidumbre, la presencia de ella le ofrecía un refugio emocional. «Gracias», murmuró, sintiendo que el peso de la angustia se aligeraba un poco. La unidad que se formaba entre ellos era un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, siempre podían contar unos con otros en los momentos más oscuros. El médico regresó nuevamente, esta vez con una expresión más tranquila. «Su madre ha despertado y se encuentra más estable. Hemos podido descartar lesiones graves. Sin embargo, necesitará algunos días de recuperación». La noticia fue como un bálsamo en medio de la tormenta. Alfonso sintió que el aire regresaba a sus pulmones y una oleada de alivio lo invadió. Miró a Hugo y luego a Natalia. Ambos compartían una sonrisa de esperanza. «Podemos ir a verla», dijo el médico. Y en ese instante, Alfonso comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido un proceso de aprendizaje. Había enfrentado sus miedos, había dejado de lado sus conflictos internos y había encontrado una forma de conectar con su hijo y con Natalia. La lucha por la autenticidad y el amor verdadero había dado sus frutos. Mientras se dirigían a la habitación de su madre, Alfonso sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que las lecciones aprendidas en esa noche de crisis no solo se aplicarían en el contexto familiar, sino que también transformarían su relación con Hugo y Natalia. La vulnerabilidad que había temido antes ahora se sentía como una fortaleza. Era el momento de ser honesto, de abrir su corazón y mostrar su verdadero ser. Al llegar a la habitación, la visión de su madre, rodeada de cables y monitores, hizo que su corazón se acelerara de nuevo. Pero al ver su rostro sereno, una paz se apoderó de él. «Mamá, estamos aquí», dijo Alfonso, acercándose a su lado. Al ver la luz en los ojos de su madre, comprendió que la vida era frágil y preciosa. Cada momento contaba, y había aprendido a valorarlos. Hugo se acercó también, y juntos se tomaron de las manos mientras miraban a su abuela. «Te queremos, abuela», dijo, y la voz de su hijo resonó con sinceridad. La conexión entre ellos, unida por el amor y la preocupación, se había fortalecido en el proceso. En ese instante, la familia se sentía más unida que nunca, y la adversidad había forjado un nuevo camino de comprensión y apoyo. Natalia, observando la escena desde un rincón, sintió una oleada de emoción. Había sido testigo de la transformación de los tres, y su propio viaje hacia la aceptación y el amor había comenzado a florecer. En ese momento supo que su lugar estaba ahí, junto a ellos, y que la lucha por la autenticidad no solo la llevaría a ella a un nuevo nivel de empoderamiento, sino que también fortalecería la conexión con Hugo. Así, en medio de la crisis, la familia encontró la forma de reconstruirse.
Las lecciones aprendidas a través del dolor y la vulnerabilidad les habían dado la oportunidad de redefinir sus relaciones y sus propias identidades. La lucha por la verdad, el amor y la conexión humana había sido el catalizador de un cambio profundo y significativo en sus vidas. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana del hospital, iluminando la habitación con una luz cálida y esperanzadora, Alfonso, Hugo y Natalia supieron que, aunque el futuro seguía siendo incierto, estaban listos para enfrentarlo juntos. La vida, con todas sus complejidades, les había enseñado que el amor verdadero y la autenticidad siempre prevalecerían sobre las adversidades. El ambiente en la habitación del hospital había cambiado drásticamente desde el momento en que recibieron la noticia sobre la madre de Alfonso. La angustia que antes los envolvía ahora se había transformado en un tenue hilo de esperanza. Alfonso, con el corazón aún agitado, observó a su madre recuperar la conciencia. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz familiar que había estado ausente durante las horas de incertidumbre. La noticia de la mejoría trajo consigo una serie de cambios en la vida de Alfonso y de los que lo rodeaban. En el fondo, el impacto de la crisis los forzó a replantear sus prioridades y valores. Alfonso, que siempre había sido un hombre de trabajo y responsabilidad, empezó a entender la importancia de los lazos familiares y de los momentos compartidos. La experiencia vivida le enseñó que el éxito personal no se medía solo por logros profesionales, sino también por la calidad de las relaciones que cultivaba en su vida. Hugo, por su parte, comenzó a abrirse más con su padre. La angustia compartida y el apoyo mutuo en ese momento tan crítico les unió de una manera que nunca antes habían experimentado. La relación que había estado marcada por el distanciamiento y la falta de comunicación ahora florecía en un entorno de vulnerabilidad y comprensión. Hugo sintió que podía confiar en Alfonso para compartir no solo sus miedos, sino también sus aspiraciones y sueños. Natalia, al ver cómo se fortalecía el vínculo entre Alfonso y Hugo, sintió que su propio viaje hacia la aceptación y el amor había comenzado a dar frutos. Ella había estado luchando con sus propias inseguridades y el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, presenciar el apoyo incondicional entre ellos le otorgó una nueva perspectiva sobre su papel en la vida de Hugo. Decidió ser no solo una amiga, sino un pilar en su vida. Una voz que lo alentaría a enfrentar sus propios retos y lo respaldaría en sus decisiones. Mientras los días pasaban y su madre se recuperaba, Alfonso dedicó tiempo a reflexionar sobre su viaje. No solo pensaba en la fragilidad de la vida, sino también en cómo había dejado que sus propios problemas lo distanciaran de su familia. Se dio cuenta de que había priorizado el trabajo y las obligaciones por encima de los momentos significativos que compartía con sus seres queridos. La crisis había sido un llamado de atención que le mostró que la vida es un equilibrio entre el deber y el amor. Alfonso entendía ahora que ser un buen padre significaba estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se comprometió a estar más involucrado en la vida de Hugo, a participar en sus actividades, a escuchar sus inquietudes y a ser un ejemplo a seguir. En lugar de enfocarse únicamente en las expectativas que la sociedad imponía sobre él, decidió que lo fundamental era construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. La transformación también impactó a Hugo de manera profunda. Comenzó a expresar sus sentimientos más abiertamente, no solo hacia su padre, sino también hacia Natalia. La conexión que habían forjado en el hospital se convirtió en un catalizador para una relación más sólida y auténtica. Hugo se sintió libre de mostrar sus vulnerabilidades, de compartir sus miedos sobre el futuro y de ser honesto sobre lo que realmente quería en su vida. A medida que la familia se reunía con regularidad, las dinámicas cambiaron. Las cenas se volvieron momentos de risa y conversación, donde cada uno compartía sus experiencias y anhelos. La madre de Alfonso, al recuperarse, se convirtió en el corazón del hogar, recordando a todos la importancia de la unión familiar y el amor incondicional. Su sabiduría y fortaleza se convirtieron en un faro para todos, guiándolos hacia una nueva forma de vida, donde el apoyo emocional era tan vital como el bienestar físico.
Natalia, al ver el cambio en Hugo y Alfonso, se sintió inspirada a trabajar en su propia vida. Se inscribió en un curso que había querido tomar durante años, algo que había pospuesto por la inseguridad y el miedo al fracaso. La valentía que había observado en la familia de Hugo le dio el impulso necesario para perseguir sus propios sueños. La transformación de su relación con ellos se convirtió en un espejo de su propio crecimiento personal. El tiempo pasó y la familia aprendió a celebrar cada pequeño momento. Las vacaciones se volvieron ocasiones para crear recuerdos, y las discusiones sobre la vida se convirtieron en un ritual semanal. Alfonso, Hugo y Natalia se dieron cuenta de que habían creado un círculo de apoyo que no solo fortalecía sus lazos, sino que también les permitía enfrentar juntos cualquier adversidad que la vida les presentara. A medida que Alfonso reflexionaba sobre la crisis que los había llevado a este punto, comprendió que la vida no se trataba solo de sobrevivir a las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Había encontrado en su madre, en su hijo y en Natalia un propósito renovado. La adversidad había dejado una huella, pero también había cultivado un legado de amor y resiliencia que perduraría en el tiempo. Finalmente, la experiencia vivida culminó en una profunda realización. El amor verdadero y la autenticidad son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas. Alfonso entendió que su legado no sería solo el resultado de su trabajo o sus logros, sino el amor y la conexión que había cultivado con su familia. La crisis había sido un catalizador para el cambio, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la esperanza, la redención y el crecimiento. Mientras observaba a su madre sonreír rodeada de su familia, Alfonso se sintió en paz. Había aprendido a valorar cada instante, a encontrar belleza en la vulnerabilidad y a reconocer que en la vida, lo que realmente importa son las relaciones que construimos. Con el corazón lleno de gratitud, se comprometió a seguir cultivando esos lazos, asegurando que el legado de amor y autenticidad que habían forjado juntos perdurara en las generaciones futuras. Así, el viaje de Alfonso, Hugo y Natalia culminó en una transformación profunda. En lugar de ser simplemente un relato de crisis, se convirtió en una historia de esperanza, amor y redención. Un legado que resonaría no solo en sus vidas, sino también en la vida de aquellos que los rodeaban, inspirando a otros a abrazar la vulnerabilidad y a valorar las conexiones humanas. La vida, con toda su complejidad, les había enseñado que el verdadero significado reside en el amor compartido y en la autenticidad de cada uno.